In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, pues vamos a continuar las sesiones acerca de la profecía. Después de haber visto en la anterior digamos, los aspectos más principales, ahora vamos a ver dos cuestiones. La primera sobre la causa de la profecía, que la ha preparado Daniel, y la siguiente sobre el alcance el tema, el modo del conocimiento profético. Si nos diera tiempo diríamos algo también del alcance de ese conocimiento, pero estas dos creo que son las más importantes. Vamos a pasar, también iremos viendo, obviamente, el texto mismo de la suma. Si os fijáis en la primera, bueno, vamos a, por echar una ojeada a todos los artículos que tiene esta cuestión. Fijaos, aquí va a preguntar, lo primero, si la profecía es natural, si la profecía procede de Dios mediante los ángeles, si hace falta una disposición natural para la profecía, si están ahí las buenas costumbres entre esa disposición, y si puede proceder de los demonios alguna profecía. Y en ese sentido, si los profetas que dependen de los demonios pueden tener algo de verdad. Como veis, la cosa es bastante variada y van a salir temas muy interesantes. Respecto a lo primero, si es natural la profecía, el argumento de autoridad es la segunda carta de San Pedro. La profecía no ha sido proferida por voluntad humana, antes bien, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. Fijaos que la clave de la respuesta, que nos la sintetiza aquí Daniel, conocer en sí mismos los hechos futuros no es natural. Acordaos que lo propio de la profecía es conocer cosas que están lejanas, sea porque superan nuestra naturaleza, están lejanas en el espacio, en el tiempo, etc. Si hablamos de los hechos futuros, eso es algo completamente divino. Y esa profecía se obtiene por revelación divina y no puede errar. Ahora, si se trata de conocer hechos futuros en sus causas de forma natural, de forma experimental, Santo Tomás pone el ejemplo del médico, pero también se puede poner el ejemplo, pues no sé, de prever el tiempo, cosas de ese estilo. Eso ya no es profecía, porque tiene un carácter que es natural y falible. O sea que, acordaos, profecía quería decir conocer algo que está lejano. Si eso lejano es algo que nunca podemos alcanzar, es, digamos, lo que depende de la revelación o el futuro contingente, tal como está en la mente de Dios, para eso sí que hace falta una revelación profética que es sobrenatural. Ahora, conocer cosas futuras, pues eso ya, si son futuros sencillitos, los podemos conocer por las fuerzas naturales. Y aquí subraya Daniel, en el ad secundum se dice que el conocimiento previo de hechos futuros se realiza mejor en sueños que en la vigilia, ya que el alma en estado de vigilia está más pendiente de cosas externas, por lo cual es menor su poder para percibir las impresiones de las sustancias espirituales e incluso de las causas naturales. O sea, como si hubiera alguna manera que en el sueño pues, pudieran intervenir sobre ti algún ángel o algún tipo de causa natural que te permita conocer algo que, si estás pendiente pues, de la comida, de la ropa, de lo que vas a hacer, pues no te das cuenta de esos aspectos que puedan venir de la naturaleza. Acordaos que para Santo Tomás, como hay tal interrelación de unos seres con otros y la dependencia de todos respecto a los movimientos celestes, las esferas celestes, todo eso, determinados acontecimientos futuros se podrían conocer, digamos, por causas naturales. Un poco, repito, como lo del médico a partir de los síntomas, conoce lo que va a pasar con el enfermo o como nosotros prevemos el tiempo. Fijaos que incluso Santo Tomás habla de que los animales pueden tener un cierto conocimiento del futuro. Bueno, antes es curioso porque claro, Santo Tomás dice que si uno tiene un planteamiento platónico, entonces es relativamente fácil conocer el futuro.
lo que dice aquí, responder a la doctrina de Platón, según el cual las almas conocen todas las cosas por participación de las ideas, pero este conocimiento queda oscurecido al unirse ellas al cuerpo, en unos más que en otros, según la distinta pureza del cuerpo. Por eso podría decirse que los hombres cuyas almas no están muy oscurecidas por su unión al cuerpo pueden conocer de antemano estas cosas por ciencia propia, a lo cual objetaba San Agustín. Claro, Santo Tomás dice, no, que eso no es correcto, el conocimiento viene de los objetos sensibles y a partir de los, a partir de los conocimientos sensibles no es que puedas tú predecir demasiado el futuro. Pero ya digo, es curioso porque comenta que algunos hechos futuros pueden conocerse por revelación del ángel, pero eso ya no sería por la propia naturaleza. Y fijaos, por ejemplo, esta cosa es muy simpática, como habla de que algunos animales pueden conocer el futuro. Tampoco los animales conocen con anterioridad los efectos futuros, a no ser en cuanto que ello es posible por sus causas, que mueven su fantasía. En esto incluso aventajan al hombre, cuya fantasía, sobre todo en estado de vigilia, se mueve más por la razón que por la impresión de las causas naturales, y la razón actúa en el hombre con más fuerza lo que en los animales hace la impresión de las causas naturales. Claro, si los animales eran capaces de detectar una causa natural que iba a producir un efecto, podían conocer el futuro, un poco como determinados animales, pues ante si va a cambiar el tiempo, cambian su comportamiento, o sabéis, se dice a veces de determinados animales que pueden prever un poco antes los terremotos, o ese tipo de cosas. Sería esto a lo que aquí se refiere Santo Tomás. Bien, con lo cual queda claro que la profecía, entendida en sentido propio, no es algo natural, sino algo que requiere de la intervención de Dios. Ahora, supuesta esta intervención de Dios, ¿tiene que ser Dios directamente o tienen que ser los ángeles? Y como suele suceder cuando intervienen los ángeles, Santo Tomás cita al Pseudo Dionisio, el de Celeste Hierarquía, donde explican nuestros gloriosos padres recibieron las visiones por medio de las virtudes celestes. Para Santo Tomás el Pseudo Dionisio es una gran autoridad y como diríamos, Santo Tomás tiene ahí ese planteamiento de que lo inferior está gobernado por lo superior, los ángeles tienen un puesto intermedio entre Dios y los hombres y por eso hay conocimiento profético por iluminaciones y revelaciones en los que intervienen los ángeles. Vamos a ver ahora con más detalle el texto del artículo, pero la idea es esta. O sea, como así acordaos que incluso para Santo Tomás el tema de los ángeles en el gobierno divino, por lo del movimiento de las esferas, referido incluso a la acción que luego tienen esas esferas en los planetas, en todas las cualidades de las cosas materiales, o sea que para él el tema de los ángeles estaba siempre muy muy presente, pero en este caso además tenía todos los testimonios bíblicos de ángeles que hablan en sueños o este tipo de cosas. Y luego para, evitar este tema de que el ángel pueda intervenir sobre la voluntad, porque eso corresponde solo a Dios, recuerda que la profecía es fundamentalmente una perfección del entendimiento. Por eso no va a ser un problema que pueda intervenir ahí un ángel, pero entonces no habíamos quedado que sobre la voluntad podía intervenir solo inmediatamente Dios. Sí, se mantiene, pero esto sería más bien una iluminación del entendimiento. Fijaos que aquí en el texto, las ideas fundamentales son esas. O sea, esta ordenación, lo del lugar intermedio que ocupan los ángeles en ese plan de Dios. Bien, creo que aquí no había ninguna cosa más importante. Bueno, dice sí que, claro, la operación de un instrumento se atribuye al agente principal en virtud del cual actúa. Dado que un ministro es como un instrumento, por eso se dice que es divina la revelación profética, que se realiza mediante el ministerio de los ángeles. O sea, entiende que los ángeles están interviniendo, pero como instrumentos de lo que Dios quiere. Y lo mismo cuando habla de que las gracias gratis date se atribuyen al Espíritu Santo, pero puede intervenir ahí, o sea, en esa iluminación puede intervenir el ministerio de los ángeles. O sea que en ese sentido es algo bastante sencillo. Pasamos ya a otra cosa que aquí se complica un poco más cuando habla de si hace falta una disposición
natural para la profecía, porque ha quedado claro que la profecía es algo sobrenatural, es algo que requiere la intervención de Dios, utilizando el instrumento, el medio de los ángeles, pero aquí la cuestión está, suponiendo todo eso, hay gente que está como más dispuesta naturalmente para la profecía, hace falta adquirir, hace falta entrenarse para poder profetizar o cosas de ese estilo. Santo Tomás explica con toda claridad que depende solo del Espíritu Santo, ya que todas estas cosas las obra el único y el mismo Espíritu. De nuevo citando el capítulo 12 de los Corintios. Fijaos que en todo esto, como estamos siempre en el campo de los carismas, va a ser fundamental la referencia a los capítulos 12, 14 de 1 Corintios, porque ahí San Pablo tuvo que tratar mucho de estos problemas y por eso Santo Tomás con mucha frecuencia va a recurrir a esto. El caso es que la respuesta de este artículo 3 dice que no es necesario una disposición natural porque Dios no exige una disposición previa en los efectos espirituales, sino que puede proporcionar junto con el efecto espiritual la disposición conveniente que el orden natural requiere. O sea, la clave está que como la profecía tiene ese carácter de completamente sobrenatural, pues no es que haya una disposición previa y si hace falta disponerlo de alguna manera, pues en la profecía para captar determinadas imágenes o para hacer determinado juicio, con dar el carisma de la profecía también va a dar la disposición natural. Y pone el ejemplo, podría mediante la creación producir a la vez el mismo sujeto, de modo que en la creación dispusiera al alma para la profecía y le diera la gracia profética. O sea, incluso podría darse una creación en ese sentido. Y luego también, aunque ahora esto lo leeremos con más detalle, igual que en el Ad Tertium, se dice que una mala disposición natural, si no se quita, podría impedir la revelación profética. Pues que hubiera algo que te impidiera conocer desde el punto de vista de la naturaleza, pero esa falta de disposición natural o esa indisposición natural podría ser removida por la fuerza divina, que es la causa para que haya profecía. Fijaos, yendo al texto en concreto, porque el texto es bastante más amplio, nos lo ha resumido aquí Daniel mucho. Es curioso porque en el ejemplo, según el testimonio de San Gregorio en la homilía de Pentecostés, llena el Espíritu Santo a un joven citarista y lo convierte en salmista, un pastor de ganados que prepara los higos del sicómoro y lo hace profeta. O sea que no hacía falta esa disposición. O sea, no es que, el profeta estuviera entrenándose para ser un profeta, no, se dedicaba a preparar los higos o los pastores o cosas de ese estilo. También aquí, esto es una cosa que a veces recuerdo en algún texto de Ratzinger, lo decía así como con cierta sorna respecto a cosas de mucha espiritualidad oriental que requieren como mucha preparación, que todos estos, gurús orientales, comenzando por el mismo Buda, era así como un ambiente sofisticadísimo de Oriente, una cosa así como muy sofisticada, muy VIP. Sin embargo, los profetas en el Antiguo Testamento pues eran gente más normal, o los patriarcas, por el caso de Abraham, de Moisés, pues se ocupaban de los ganados, de estar vendiendo cabras, de comprar cosas de las tiendas, del queso, o sea, eran cosas mucho más con los pies en la tierra, mientras que el otro era así como de príncipes orientales, en un palacio muy sofisticado. La explicación de esto lo tenéis aquí. O sea, no hace falta esa disposición natural porque propiamente procede de una disposición divina, y cuando depende de una causa natural, entonces solo es profecía en sentido, en un sentido muy análogo, en un sentido impropio. Bien, bueno, también interesante en la respuesta a la objeción primera, que la operación divina no causa ningún cambio en el profeta, sino suprime lo que pueda ser contrario a esa profecía. En ese sentido es distinto, por ejemplo, de la especulación científica, y sí que hacen falta una serie de dotes naturales, una práctica, un aprendizaje, pero en el caso de la profecía no. Y como lo de la objeción que nos subrayaba Daniel, si hay una mala disposición natural, Dios es capaz de eliminarla y así se quitaría esa
eso que elimina la profecía. Pone el ejemplo, dice, también sería un obstáculo. Dice, por ejemplo, si uno estuviera totalmente privado del sentido común, o sea, con lo cual, como veis, Santo Tomás no contrapone la profecía al sentido común. Aquí lo que pasa es que el sentido común lo entiende en el sentido propio, el sensus communis, lo que unifica los otros sentidos. O dice, si uno sería un obstáculo para profetizar el que uno estuviera bajo el influjo de una pasión fuerte de ira o de concupiscencia, como sucede con el coito o con cualquier otra pasión. Pero esta falta de disposición natural es removida por la virtud divina que es causa de la profecía. O sea, acordaos que para Santo Tomás el tema de que las pasiones no estén ordenadas dificulta en principio cualquier tipo de conocimiento. Lo que pasa es que si Dios va a dar esa gracia profética, también ayudará para que la situación del profeta no impida ese conocimiento. Bien, y con esto pasamos al artículo 4, que profundiza en cierto modo si se requiere, en el anterior, porque antes había hablado si se requiere una disposición natural y ahora si se requieren buenas costumbres. Esto ya no es tanto una disposición natural cuanto una disposición moral. Y Santo Tomás va a decir que no necesariamente, porque podría darse la profecía en aquellos que no son de Dios por la gracia, o sea, en las personas que están separadas, separadas de Dios. Fijaos en concreto el argumento, lo toma el argumento de autoridad. Habla, cuando hace referencia el Señor a lo del, aquí veo que la cita está mal. Pasaje de Mateo 7, 22, 23, creo que es el de 25, donde los que habían dicho, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, se los responde, nunca os conocí, pero el Señor conoce a los que son suyos, por tanto la profecía puede darse en aquellos que no son de Dios por la gracia, o sea, puede haberse dado a alguien que profetice, pero que no esté unido, no esté unido a Dios. Fijaos que, digamos, en la explicación de esto, respecto a la raíz de estas cosas, hay que recordar que lo que puede existir sin caridad puede existir sin gracia que nos hace gratos. O sea, acordaos que la profecía no era una gracia gratum faciens, no es una gracia santificante, si es una gracia gratis data. Con lo cual estamos ya en un ámbito distinto. La gracia gratum faciens no puede existir sin rectitud de costumbres. O sea, si la profecía fuera la gracia santificante, es evidente que alguien que esté en pecado no puede tener la profecía. Pero en el caso de la profecía no es una gracia gratum faciens, sino una gracia gratis data y que se refiere a la perfección del entendimiento. Y acordaos que alguien puede tener el entendimiento perfeccionado y no tener caridad. Frente a todos los moralismos socráticos que veían que la causa de todo pecado es la ignorancia, ya Aristóteles se daba cuenta de que no. Es cierto que la ignorancia puede llevar al mal y de hecho sabemos por uno de los efectos del pecado original es la ignorancia en el sentido de no dejarse instruir por Dios, pero puede darse un cultivo del entendimiento sin que se dé la caridad con una rectitud de la voluntad. O sea, que en principio por ese punto puede darse la profecía, aunque esa persona no tenga la caridad. Lo que pasa es que si hablamos de las pasiones del alma y de las acciones exteriores, aquí sí podría darse la maldad de costumbres, impide la profecía, porque para esta se requiere la elevación de la mente a la contemplación de lo espiritual. Y si hay una pasión vehemente, como vimos en el artículo anterior, en ese caso el alma estaría completamente fija en esa pasión o en ese vicio y ahí no podría darse ese conocimiento, pero no tanto porque porque esté en gracia o no lo esté. O sea, ese sería un poco los dos campos de explicación que hay en este artículo. Luego también recuerda, en el ad primum, ahora lo veremos, que la profecía puede ser o para utilidad de los demás, sería lo más normal, porque es una gracia gratis data, acordaos lo que habíamos dicho, los carismas son para utilidad común, pero también podría servir para ilustración de la propia mente, que eso podría redundar luego en bien para los demás. Y luego en el ad quartum es cierto que los dones divinos no siempre se otorgan a los mejores esencialmente, sino a veces a los mejores en cuanto a la percepción de un don determinado.
y Dios concede el don de profecía a aquellos a quienes Él juzga bueno dárselo. O sea, con las gracias gratis date no podemos hacer cálculos si una persona es muy santa tiene que ser un profeta, no. Acordaos, si una persona es muy santa, lo que tendrá será los dones del Espíritu Santo, tendrá el don de consejo, que le permitirá dar una palabra de consejo, etcétera, pero eso, ser muy dócil al Espíritu Santo, pero eso no se identifica con la profecía. O sea, no confundamos, ya digo, esto ya lo comentemos en su momento, no podemos confundir el don de consejo con la profecía, son cosas distintas. Es cierto que a veces algunos planteamientos del discernimiento o algunas, digamos así, adulaciones de la autoridad dicen que ya por el hecho de que alguien sea muy santo o se crea el que sea muy santo porque tenga determinado nombramiento episcopal, ya tiene el don de profecía. No. Si es santo de verdad, no que se lo crea, sino que lo sea, entonces sí que tendrá ese don de consejo, pero la profecía supone un don ulterior de Dios. Por eso fijaos respecto al texto en concreto, el tema de lo de la rectitud de costumbres y los dos aspectos que hemos visto antes. Y la cuestión de que la profecía se puede dar sin caridad, tanto porque pertenece al entendimiento, y en ese sentido es anterior a la voluntad, y por el fin que tiene, porque la profecía es para utilidad de la Iglesia, no se ordena a unir directamente con Dios los afectos del profeta, como hace la caridad. Por eso entendéis todo el capítulo 13 de San Pablo en la primera a los Corintios. Después de haber hablado que hay muchas profecías y cosas de estas en el capítulo 12, va a decir que en el 13 va a decir que la caridad es más importante. La profecía pasará, digamos, sí, está bien, pero es mucho más importante la caridad. Y de ahí la importancia, y ahí el caso de que podría darse esa profecía con las circunstancias que hemos dicho, aunque no hubiera caridad. Bien, pasamos ahora, diríamos, como algún caso más extremo. ¿Podrían proceder de los demonios alguna profecía? Y aquí Santo Tomás hace referencia al capítulo ese del Libro de los Reyes, donde aparece Elías y los profetas de Baal, todas estas cosas. Santo Tomás advierte que se les está llamando profetas y están adorando a los ídolos, con lo cual algún cierto tipo de profecía van a tener. Es lo que se denomina falsos profetas. Como estos falsos profetas a veces acertaban, Santo Tomás da con una explicación. De nuevo volvemos a la noción de profecía como conocimiento de cosas alejadas del conocimiento humano, que se transmiten por un entendimiento superior a uno inferior, y en ese sentido pueden proceder de los demonios. De hecho, explica que en la Escritura se denomina falsos profetas a los que proceden de los demonios. O sea, como veis ahí, la Escritura es muy poco ecuménica. O sea, no es que diga que tienen semillas de verdad o seminaverbio o cosas de estas. No, dice simplemente que les están iluminando los demonios. No, o sea, no es que el verbo ilumine así cualquier expresión religiosa, sino que hay expresiones religiosas que dependen del poder de los demonios. Y como los demonios tienen un conocimiento natural muchísimo más amplio que el nuestro, pueden saber cosas que no están al alcance del conocimiento humano. Entonces los demonios pueden comunicarlas a los hombres y así pues pueden hacer falsos milagros o pueden predecir cosas que se puedan conocer, digamos que ellos lleguen a conocer y nosotros no alcanzamos, y así pues traten de justificar el que la gente se aparte de Dios o cosas de ese estilo. O sea que aquí lo que está diciendo es que hay una auténtica inspiración de los demonios para transmitir la mentira. A veces sería interesante saber si detrás de algunos sistemas filosóficos o teológicos especialmente complejos no está el demonio inspirando al filósofo o al teólogo las estupideces que ha dicho, sobre todo cuando son ya muy rebuscadas. Es simplemente una tontería y dice, para esto no hace falta el demonio. Pero cuando son sistemas así que están muy trazados como para engañar y para liar, uno se piensa, pero esto se le habrá ocurrido a este o habrá tenido aquí alguna iluminación del demonio. Bien, luego también recuerda que los demonios comunican a los hombres cosas que saben, no tanto por una iluminación del entendimiento, sino por una visión imaginativa o hablándoles sensiblemente. Y de este modo se distingue la falsa profecía de la verdadera. Es decir, los demonios más bien insinúan imágenes o incluso palabras que puedan escuchar estos falsos profetas. Fijaos que es
Interesante aquí la respuesta. Esperad que veas el quinto. Sí, perdón, era el segundo. Porque aquí Santo Tomás había objetado, para el conocimiento profético se requiere una iluminación, como dijimos antes, pero los demonios no iluminan propiamente el entendimiento humano, pero más bien lo oscurecen. Por eso ninguna profecía puede proceder de los demonios, pero aquí dice no es tanto una iluminación del entendimiento, sino una visión imaginativa, o hablando de manera sensible, algo de este estilo. Luego fijaos, es interesante en el Ad Tertium cuando recuerda desde el punto de vista de la escritura algunas maneras de distinguir la verdadera profecía de la falsa. Dice, la profecía divina puede distinguirse de la diabólica mediante algunos signos incluso externos. Cita San Juan Crisóstomo, algunos profetizan con espíritu diabólico como los adivinos, pero pueden distinguirse porque el diablo dice a veces cosas falsas, lo cual no hace nunca el Espíritu Santo. Y así leemos en Deuteronomio tal, y si te dices en tu corazón, ¿cómo voy a conocer la palabra que ha dicho el Señor? Ten esto por señal. Cuando un profeta te hable en nombre del Señor, si lo que dijo no se cumple, es algo que no ha dicho el Señor. Es decir, la auténtica profecía se va a cumplir siempre, mientras que el diablo normal, como lo que quiere es engañar, es mezclar las churras con las merinas, mezclar cosas falsas con cosas verdaderas y así poder liar a las personas. Bien, porque precisamente sobre eso va a tratar el último artículo. ¿Los demonios dicen alguna vez cosas verdaderas? Y Santo Tomás va a explicar que sí, incluso en cosas que pueden parecer sobrenaturales o que tienen que ver con la religión verdadera. Dice, Balaam era divino, la profecía esta de Balaam en el libro de los Números, hablaba por ministerio de los demonios y a veces conocía las cosas futuras por arte de magia. Ahora mismo, digamos, conocía cosas futuras por arte de magia porque le estaban moviendo los demonios. Ahora bien, él anunció muchas cosas verdaderas, como dice el mismo libro de los Números, donde saldrá una estrella de Jacob, se levantará la vara de Israel, o sea, la profecía acerca del Mesías. O sea que tenemos el testimonio, en el caso de Balaam, que profetiza cosas verdaderas. Y aquí la explicación que da Santo Tomás es que el mal absoluto no existe. No existe en las cosas algo que esté totalmente privado de bien, y por eso es imposible encontrar un conocimiento que sea totalmente falso. Algún elemento de verdad hay. De ahí que los profetas, la doctrina de los demonios, con la que instruyen a sus profetas, contiene a veces algunos elementos de verdad. Y de hecho, otro de los aspectos de esta cuestión es que también Dios se sirve a veces de los demonios para manifestar una verdad que ha de ser ejecutada por ellos, mientras que cuando se revelan los misterios divinos es por mediación de los ángeles, pero a veces sí permite que actúen los demonios para castigar a una persona, o incluso cuando permite que una persona buena sea atacada por los demonios o lo que sea. Claro, eso lo pueden profetizar los demonios porque lo van a hacer los demonios, o sea, saben que tal cosa va a suceder porque la van a hacer ellos. Diríamos, Dios les ha permitido, pues por estos designios misteriosos, que Dios permite el mal y luego de ahí va a poder salir un bien. En ese caso, obviamente, los demonios saben lo que van a hacer y pueden profetizarlo. O sea que en ese sentido, como veis, algunas cosas verdaderas pueden proceder de los demonios, pero mezclándolas con las falsas. Por eso, por ejemplo, se dice que en los exorcismos no se dedique el exorcista a preguntarle cosas de curiosidad al poseso. No sé, ¿quién fue el culpable de tal atentado? ¿O quién realizó tal otra cosa? Porque el demonio muchas veces va a ir a engañar. Por eso se dice que cuando hay un exorcismo no se pierda el tiempo con esas cosas, sino se pida al demonio cuál es su nombre para tener así, o sea, para que de ese modo pierda algo de su poder y empezar a imprecarle para que se vaya. Bien, por eso, aquí ya digo, en la solución está lo que nos ha explicado resumido Dani. Es interesante, por ejemplo, una cosa curiosa, lo de en el artículo, por ejemplo, la respuesta ad primum, donde recuerda que también puede darse que profetas de los demonios no hablen siempre por revelación del demonio, sino que a veces pueden hablar por inspiración divina. O sea, aunque de por sí era demoníaco, Dios puede servirse de los malos para utilidad de los buenos.
También, fijaos que en ese sentido, Santo Tomás admite que las sibilas predijeron cosas ciertas de Cristo. La verdad es que de los oráculos sibilinos verdaderos conocemos poco, porque lo que hoy se denomina oráculos sibilinos, aquellas profetisas paganas, parece que es una cosa judeo-cristiana del siglo II. Pero como veis, Santo Tomás aceptaba que pudiera haber algunos oráculos que iban a predecir cosas de Cristo en religiones paganas. O sea, no te está diciendo que la religión pagana sea revelada, te está diciendo que puede haber algún oráculo en esto, digamos, en estas religiones o en estas profetas paganos, pero ¿por qué se orientaban a Cristo? O sea, no es que el Espíritu Santo vaya a inspirar ahí las estupideces de esa religión pagana, sino si decían alguna cosa sobre el futuro Mesías o digamos, cosas de ese estilo. Y en cualquier caso, como dice, a veces también, incluso cuando los profetas de los demonios son instruidos por estos, predicen cosas ciertas, unas veces en virtud de su propia naturaleza, cuyo autor es el Espíritu Santo, y también a veces por revelación de los espíritus buenos. San Agustín decía que, digamos, a veces los ángeles habían dicho a los demonios pues, cosas que tenían que ver con los misterios de la fe, un poco como parte del tormento que les correspondía a los demonios, y a veces eso los demonios lo podían revelar. Bien, hay, digamos, las otras objeciones pueden ser también interesantes, pero las dejamos porque si no, no nos da tiempo a lo siguiente. Pues pasamos ahora ya la parte que ha preparado Manuel sobre el modo del conocimiento del espíritu profético. Antes nos hemos centrado más en el sujeto y las disposiciones del sujeto que profetiza, y ahora cómo se produce ese conocimiento profético. Como nos indica aquí, bueno, la profecía no excluye la palabra y la acción, aunque fundamentalmente es un conocimiento. Va a ser muy importante en la profecía, lo va a decir en el artículo 2, el tema del juicio donde concluye el conocimiento. Porque fijaos que uno puede tener una serie de imágenes, ver una serie de cosas, pero hasta que tú no estableces un juicio, hasta que tú no formas una proposición, no tenemos propiamente la profecía. Acordaos que esto, por otra parte, es algo elemental. La verdad se dice de la proposición. Si tú simplemente tienes un concepto, dices blanco. Y blanco sí, pero eso no es ni verdadero ni falso. Como no digas, no sé, si dices el burro es blanco, pues es más difícil que sea verdadero. La nieve es blanca, eso sí que es verdadero. El cuervo es blanco, como no lo tiñas es un poquitín difícil. O sea, para decir la verdad o la falsedad está en la proposición, mientras que solo en un concepto, solo en una imagen, de por sí, ahí no establecer una V o una F, un 0 o un 1, verdad o falsedad, pues tiene menos sentido. O sea que, por tanto, va a ser el tema del juicio, poder establecer un juicio y a partir de ahí poder entender la profecía. Entonces, la primera pregunta es si para profetizar hace falta ver la esencia de Dios. Y de nuevo, volvemos al contexto de Corintios del 12 al 14, Santo Tomás, cuando dice que la caridad no va a cesar y que es más importante que la profecía, dirá la profecía cesará. Pero la visión de la esencia divina es algo que ya tiene que ver con la estabilidad del cielo, con el estar contemplando a Dios para siempre, y eso no va a cesar. Con lo cual, diríamos, como la profecía cesa y la esencia divina, la visión de la esencia divina que tienen los bienaventurados no va a cesar, es claro que no profetizan mediante la esencia divina. Como nos explica aquí Manuel, la profecía conlleva ese conocimiento de cosas lejanas, mientras que además los bienaventurados ven a Dios cara a cara, están perfectamente en esa presencia de Dios, con lo cual también son dos cosas distintas. Son dos conocimientos que se relacionan como lo perfecto, la visión, y lo imperfecto, la profecía. De manera que cuando llegue la bienaventuranza, con la visión de Dios, eso es lo perfecto, la profecía, que es lo imperfecto, desaparecerá. Bien, algunos habían dicho que los profetas vieron la esencia divina no como objeto de los bienaventurados, o sea, no como los bienaventurados que lo están contemplando, sino que en ella verían las razones de los hechos futuros, pero tal cosa es imposible, porque lo fundamental de la visión beatífica es la unión con Dios como objeto de esa felicidad y objeto de esa contemplación. Es cierto que una vez que tú estás viendo esa esencia divina puedes conocer otras cosas, pero lo que no se puede es lo contrario.
conocer las otras cosas que tienes que profetizar y no conocer la esencia divina. Es un poco la explicación que hay aquí. Por tanto, la visión profética no es la visión de la esencia, ni ve en ella lo que Dios le da a conocer, sino que la visión se produce mediante ciertas semejanzas infundidas por la luz divina. Y aquí, de nuevo, vuelve a aparecer el pseudo Dionisio Areopagita. El teólogo sabio llamará divina a la visión que se realiza mediante una semejanza de las cosas que no tienen forma corpórea y que los videntes elevan a cosas divinas. Estas semejanzas tienen más razón de espejo que la esencia divina, ya que en Dios no se reflejan las imágenes de las cosas. Se dice que es espejo en cuanto que aparece en ella la semejanza de la presciencia de la verdad divina. Espejo de eternidad puede llamar a estas cosas. O sea que, como veis, no es que estén teniendo la visión de la esencia divina, sino otras semejanzas que Dios infunde, otras ilustraciones. Hemos visto ya que las infundía mediante los ángeles, pero no es mediante la visión de la esencia divina. Bien, las objeciones aquí no es que nos añadan mucho. Pasamos a la segunda. Si la revelación profética se hace por infusión de algunas especies o por solo infusión de la luz. Esto hacía referencia a lo que veíamos antes, que lo más importante es la luz, pero la cuestión está si Dios también infunde algunas especies o no. Y va a responder aquí con el profeta Oseas: yo multipliqué las visiones y por los profetas recibí semejanzas. La multiplicación de las visiones se hace solo por la diversidad de especies, según las cuales se da también la semejanza. O sea que Dios realmente infunde esas especies, digamos, como esos conceptos o esas semejanzas. Lo que pasa es que, aquí Santo Tomás vuelve a recordarnos cosas básicas del conocimiento. Para el conocimiento hay que tener dos cosas: la recepción o representación de las cosas mediante especies, primero en los sentidos, en la imaginación, luego las ilumina el entendimiento agente. Tenemos que en la imaginación pueden estar esas imágenes transformadas por causa de una transmutación corporal, porque algo influye en los sentidos, influye en el cerebro, influye en lo que sea. O sea que tenemos por una parte esas representaciones. Y luego tenemos el juicio acerca de esas representaciones. Para esto hace falta una luz intelectual. Pues bien, por medio de la profecía se concede algo que es superior a estas dos cosas. Puede haber en cuanto a la representación, la doctrina humana puede parecerse a la revelación profética. O sea, en cuanto que tú recibes una serie de signos, una serie de imágenes que te enseña el maestro, que te está explicando. Pero no en cuanto al juicio, porque no es que el maestro pueda iluminarte interiormente, te puede dar semejanzas, te puede dar signos, pero la iluminación esa, o sea, el relacionar un concepto con otro, el comprenderlo, eso depende de ti. Sí, Dios también ahí te puede iluminar, pero desde luego el maestro no puede hacer que aumente tu capacidad intelectual. Te podrá proporcionar nuevos signos, imágenes o lo que sea. Por eso dice que la doctrina humana se parece en eso a la revelación profética. Pero en cuanto al juicio, solo Dios puede iluminar a una persona. Por eso el juicio es lo principal en la profecía, porque, como hemos dicho antes, es lo que completa el conocimiento. Que tú relaciones una representación con otra, que establezcas la verdad, etc. Por eso, fijaos, explica que Dios podía infundir semejanzas imaginativas, por ejemplo, al faraón cuando tenía esos sueños, veía esas imágenes, o corpóreas, el rey Baltasar cuando ven en la pared esa mano que escribe unas cosas, pero tenían las semejanzas, pero se habían quedado igual, no habían entendido absolutamente nada. Tiene que llegar José, o tiene que llegar el profeta Daniel, y a partir de esas semejanzas que han recibido los otros, establece su significado. Obviamente, cuando uno es profeta por antonomasia, recibe las dos cosas, las semejanzas y la luz para formar el juicio, pero lo más importante es esa luz para formar el juicio. Con lo cual, bueno, aquí Santo Tomás hace las posibilidades que habría en este campo. Dios ofrece mediante los sentidos formas sensibles, Dios imprime totalmente formas imaginarias o las ordena a partir de las cosas recibidas de los sentidos, imprime especies inteligibles en la mente, ahí tendría que ver la sabiduría o la ciencia infusa, o infunde una luz inteligible para juzgar de modo divino lo que otro ha visto. Y ahí estaría el don de interpretación de las palabras, o para interpretar correctamente las cosas que uno recibe o lo que ha de hacerse.
sea que, como veis, la clave es que por una parte están las representaciones sobre las que vamos a trabajar y por otra parte está el juicio que tú das sobre esas cosas. Y eso depende de la luz intelectual y este es el campo más propio de la profecía, aunque digamos el que sea completamente profeta recibirá las dos cosas. Bien, el artículo 3 también está interesante si la revelación profética siempre es con la abstracción de los sentidos. Santo Tomás explica que no, de nuevo en la carta a los Corintios, cuando dice el espíritu de los profetas está sometido a los profetas. Digamos, si el profeta estuviera así como en un éxtasis o como así completamente fuera de sí o cosas de ese estilo, no podría estar sometido su espíritu de profecía a él mismo, con lo cual, digamos, está claro que el espíritu de profecía no siempre se da con abstracción de los sentidos o como en un estado así como de histeria colectiva o algo por el estilo. Según los 4 factores que hemos visto al final del artículo anterior, solo se da abstracción de los sentidos en las formas imaginarias. O sea, claro, si tú estás recibiendo unas representaciones imaginarias, no puedes estar viendo cosas al mismo tiempo, porque se mezclaría una cosa con otra. Por eso dice, ya sea de modo perfecto, entonces no percibes nada mediante los sentidos y lo recibes todo de Dios, o de modo imperfecto, mezclas las cosas. Percibes algo de los sentidos, pero sin distinguir plenamente lo que percibe externamente de los sentidos y lo que viene o sea, lo que viene infundido por Dios. No sé, que alguien tuviera una visión de algo o de alguien, pensad, tenéis la visión de alguien que se os aparece, pero al mismo tiempo estáis viendo vuestro cuarto, con lo cual con los sentidos recibís la visión de vuestro cuarto, eso entra por los ojos normales y como esta intervención especial de Dios, la persona cuya imagen estáis viendo. Por eso dice, solo en ese aspecto se daría una cierta enajenación de los sentidos, pero obviamente siempre y cuando no sea un desorden natural, como una posesión diabólica o una persona completamente furiosa. Tiene que haber una cierta enajenación por una causa ordenada, lo que ahí llama Santo Tomás causa natural, animal, o por un arrebato producido por la visión divina. Ese sería, diríamos, el aspecto más propio de ese abstraer de los sentidos, pero como veis, ni es lo más importante de la profecía, ni se va a producir siempre. Por eso dice además que no se da la enajenación de los sentidos en la ilustración de la luz inteligible, que eso es lo más importante, ni cuando hay impresión de especies inteligibles. Porque, acordaos, Dios podía infundir o bien imágenes en la fantasía o bien directamente especies inteligibles. Y acordaos que como para entender siempre necesitamos volvernos a los sentidos, pues no puede haber ahí esa enajenación de los sentidos. Acordaos que para Santo Tomás cualquier conocimiento, por muy intelectual que sea, tiene siempre que volverse a los sentidos. Bien, bueno, también recuerda el ad quartum es como es un matiz del sed contra, cuando dice que la enunciación profética se habla de lo que han visto y hacen con plenas facultades, porque aquí diríamos Santo Tomás critica a algunos estos otros profetas que entraban así como en un éxtasis místico, se volvían como medio locos y en el medio a la hora de profetizar, como Montano y Priscila. No es Priscila, no eran o sea, ya era una cosa muy sofisticada, pero tampoco era una pareja del mismo sexo, o sea, era Priscila. Pero en relación con los profetas, están sometidos al espíritu de profecía. O sea, había algunas profecías, esas más bien fuera del, o sea, fuera de la ortodoxia católica, porque Montano y Priscila venía a decir que ellos tenían el Espíritu Santo y los otros no, y entraban así como en éxtasis o una cosa como muy llamativa o con muchos gritos o así, muchas cosas muy histéricas, pero claro, eso no es lo habitual tal como lo presenta San Pablo. Bien, y ya por último, si la profecía siempre es con conocimiento de lo que se profetiza. Y aquí recuerda que no. Puede darse el caso que alguien profetice y no sea consciente de lo que está profetizando. El caso más claro es lo de Caifás, cuando Caifás dice que Cristo va a morir por la nación, en Juan 11:51, pero no sabía, él no sabía el alcance de esas palabras.
El alcance de esas palabras era que Cristo iba a dar su vida por la salvación de todo el pueblo de Israel para que comenzara a existir la Iglesia, pero obviamente él no sabía el alcance de esas palabras. Y entonces recuerda que la mente del profeta es movida por el Espíritu Santo como instrumento imperfecto para percibir, para decir o para hacer algo, o las tres cosas a la vez, o solo dos o solo una. Entonces, claro, puede ser que el profeta simplemente perciba, pero no diga o no haga. Y cada una se da con defecto en el conocimiento, puede o no entender lo que Dios le ha hecho percibir. Por ejemplo, Caifás podía haber percibido que Cristo iba a ser importante para el pueblo, pero lo entendía en el sentido de que si mataban a Cristo ya los romanos no les iban a invadir. Pero claro, no es eso lo que Dios le quería decir. Por eso dice, por tanto, cuando sabe que es movido por el Espíritu, se da propiamente profecía. O sea, cuando el profeta sabe que está profetizando y que tiene esa intervención divina, es la profecía en sentido perfecto. Si no, no nos encontraríamos con profecía propiamente, sino más bien con un instinto profético. Y por otra parte, recuerda que incluso a veces los verdaderos profetas, por ser su mente un instrumento imperfecto, no saben todo lo que el Espíritu quiere transmitir y significar. O sea, por eso no es que todos los profetas lo explicaran todo perfectamente. Hay cosas que luego solo se van explicando conforme pasa el tiempo. Fijaos que esto luego es muy importante en el campo de la mística, porque puede darse el caso que alguien tenga visiones verdaderas o revelaciones particulares o lo que sea, pero acabe mezclándolas con cosas que se le han ocurrido a él, porque no es tan sencillo distinguir una cosa con otra. Simplemente, por último, quiero hacer una referencia, ya estamos casi fuera de tiempo, en la cuestión siguiente, en la extensión del conocimiento profético. Esto os recomiendo que la leáis en la 174, esperad que lleguemos. En la división de la profecía, creció la profecía con la sucesión de los tiempos, porque aquí va a decir en el último artículo, el sexto, aquí va a decir Santo Tomás que no hay ahora profecía en el sentido de que se vayan a dar nuevas verdades. Esto es muy importante para las revelaciones particulares. No hay nuevas verdades, pero sí hay recuerdo de cosas que están ya dichas. Aquí lo dice al final, las diversas etapas que ha habido en la profecía, Abraham, los patriarcas, los profetas, todo este tipo de cosas. Dice que en lo referente a en cuanto a la encarnación, cuanto más cerca estuvieron los profetas de Cristo, pues hablaban con más claridad de la encarnación. Pero, podría haber profecía hoy más bien en cuanto a las cosas en la dirección de los actos humanos, porque ahí la revelación profética no se diferenció no según el curso del tiempo, sino según la clase de la materia. O sea, va a haber ayuda para que el hombre sea instruido respecto a qué acto debe realizar. Profecía, un poco una intervención de Dios para que diga a algunas personas qué cosas tienen que hacer, que repito, es distinto de lo del don de consejo. Santo Tomás admite que aquí puede darse profecía, pero obviamente no es una cosa que sea automática o que se dé siempre. Y ya repito, recuerda que que hoy, por ejemplo, también San Juan escribe un libro profético sobre el fin de la Iglesia, tal, y en todas las épocas hubo algunos que poseían el espíritu profético no para dar a conocer doctrinas nuevas, sino para dirigir la vida humana. Eso es lo que quería que quedara claro. O sea, no es que haya nuevas revelaciones, pero sí un espíritu profético para dirigir mejor la vida humana. Lo terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío.